En los próximos minutos pues, nos vamos a enfocar más que nada a la patología tiroidea y sobre todo al cáncer de tiroides. También hay muchas tiroiditis, pero definitivamente eh, la, la incidencia del cáncer de tiroides en el mundo ha ido aumentando. Y pues aquí vemos en esta tabla cómo desde 1975, donde había una incidencia mucho menor que ahora en el 2016, donde ha sido mayor. Y esto además es más frecuente en las mujeres que en los hombres. Y aquí pues podemos jugar con muchas cosas como que en los 70 no había ultrasonido y que ahora en los 2000 ya lo tenemos y no solo eso, sino que este ultrasonido es de mucha mayor capacidad y podemos detectar más los nódulos y biopsiarlos, etcétera, etcétera. Sin embargo, digamos, sí se presta a toda una discusión, pues, de que si en realidad hay más cáncer de tiroides hoy que antes, o es que lo detectamos con mayor facilidad gracias a los avances tecnológicos que tenemos en la actualidad. Y pues bueno, ¿y qué pasa en cuanto al cáncer de tiroides y el mundo comparado con nuestro país? Pues el azul es, todos los azules oscuros son donde más frecuencia hay y pues nuestro país está catalogado en uno de estos, donde la frecuencia o se presenta de 8,9 por cada 100,000 habitantes. Y por ejemplo, en Corea se presenta en 60 de cada 100,000 habitantes y en Estados Unidos 14. Es decir, nosotros estamos por debajo de estos países, pero sí estamos por arriba de muchos más. Entonces, digamos, creo que eh, el cáncer de tiroides es muy importante y no debemos dejarlo eh, ir nada más porque sí. Y aquí hay una evidencia clara por la que tenemos que estar muy pendientes. Miren cómo cuando encontramos y diagnosticamos el cáncer de tiroides en etapas tempranas, cuando es localizado, prácticamente el papilar folicular y medular pueden vivir casi 100% de las personas en un periodo de 5 años, no así el anaplásico, que es muy, muy agresivo. En cuanto encontramos o diagnosticamos el cáncer más avanzado, pues el papilar es muy benigno, pues sigue siendo casi el 100%, pero ya empieza a descender la supervivencia a 5 años en los otros tipos, y si ya es metastásico, bueno, pues esto se vuelve mucho menor. Por eso es la importancia de hacer buena ecografía de tiroides. Y pues para hacerla, tenemos que considerar la composición de los nódulos tiroideos. Y existen varias cosas que tenemos que ver, entre ellas la composición, es decir, si son quísticos, mixtos o sólidos, o en su caso, casi completamente sólidos, que es cuando es más de la mitad, ¿no? Y pues aquí tenemos que este nódulo pues, es anecoico, tiene reforzamiento acústico y es de consistencia líquida y quística. Un nódulo mixto que tiene zonas líquidas y otras sólidas. Y finalmente los nódulos sólidos que están compuestos por tejido. En cuanto a los nódulos mixtos, tenemos que considerar varios como grupos, ¿no? El espongiforme, que pues se dice así por su forma, pues que asemeja a una esponja. El mixto, donde hay la mitad y la mitad sólido y líquido. Y existe otro tipo de mixto también, en el que además tiene nódulo mural. Y esto es muy importante porque aquí también debemos de cambiar nuestra valoración en cuanto a las características ecográficas de los nódulos, como vamos a ver más adelante. En cuanto a la ecogenicidad, debemos catalogarlos en 4 grupos. Los primeros serían el anecoico, que es líquido, y el hiperecogénico o isoecoico. Aquí tenemos un anecoico de contenido líquido con un eco puntiforme que representa materia coloide y un nódulo isoecoico que pues realmente si no fuera porque le pusimos Doppler color sería difícil hacer la diferenciación entre el tejido sano y el nódulo tiroideo. Y finalmente los nódulos ecogénicos. Y aquí tenemos que hacer esto es muy importante porque los hipoecoicos y muy hipoecoicos son los que con mayor frecuencia pueden ser malignos. Y aquí tenemos un nódulo hipoecoico y decimos hipoecoico porque es de menor ecogenicidad en relación al tejido y tiroideo sano. Y los nódulos muy hipoecoicos, que esto quiere decir que son tan hipoecoicos que se asemejan a la ecogenicidad de los músculos circundantes.
Entonces, hipoecoico cuando es de menor ecogenicidad que la tiroides y muy hipoecoico cuando son de ecogenicidad similar a la de los músculos adyacentes. En cuanto a la forma, tenemos que valorar los nódulos de más alto o más ancho, ¿no? La ACR recomienda que sea más visual que medición y no es difícil que muchas veces los muchachos preguntan, no, es que aquí ya, es que sí es más alto que ancho porque mide 0,001 milímetros más en el eje largo y no es así. Es más de la percepción visual, eso sí, siempre en el eje corto de la tiroides o en el eje axial, si no, no es válido, como se ve aquí. Esta medición es completamente válida porque está la tráquea en un eje axial, se ve muy bien la carótida y sí es más alto que ancho este nódulo. Y es equidistante, ¿no? Entonces lo podemos catalogar como más ancho y también la tráquea en el eje transversal y también se ve un corte transversal la yugular y la carótida. Si no fuera así, entonces no sería válida esta característica ecográfica del nódulo. En cuanto a los bordes, se clasifican en lisos o mal delimitados, y si son lisos, pues es que son como este, ¿no? Donde no hay ningún tipo de irregularidad. Los mal delimitados, donde no se puede definir con precisión dónde termina y dónde empieza el nódulo, y que aquí se hace más evidente con la aplicación de la elastografía, donde pues es una zona de mayor rigidez. En cuanto a las características, también buscamos que vemos de los bordes, pues ya vimos liso mal definido y el lóbulo lobulado o irregular, ¿no? Como se ve aquí, que son lobulaciones y que está irregular estos contornos, ¿no? Esto es muy importante porque da diferentes puntajes en el TIRADS. Y en cuanto a la extensión o infiltración extratiroidea, esto es muy importante que, por ejemplo, el primer nódulo no tiene extensión ni infiltración extratiroidea porque sus bordes son lisos, son bien delimitados y aunque ya no se ve el lóbulo y está incluso desplazando los vasos del cuello, no podemos considerarla como extensión extratiroidea o infiltración. A diferencia de estos otros nódulos, que aunque son más pequeños, ya se pierde la interfase de los tejidos adyacentes y por lo tanto ya debemos tenerlo como infiltración o extensión extratiroidea, ¿no? Este otro también, donde ya no hay una interfase clara de los tejidos adyacentes. Y los focos ecogénicos, que puede ser sin focos ecogénicos, como es en este caso, porque, y este no lo podemos considerar como ecogénico, perdón, porque tiene artefacto de cola de cometa, también puede que los macrocalcificaciones, que son aquellas imágenes ecogénicas que condicionan sombra acústica, las calcificaciones periféricas o en anillo que rodean al nódulo y los ecos puntiformes y que, pues, por ejemplo, eh, algunos lo manejan como microcalcificaciones, sin embargo, pues se ha visto que no siempre que estos ecos puntiformes se presentan son microcalcificaciones y por lo tanto se deben de tratar como ecos puntiformes. Aquí es muy importante no confundir el eco puntiforme como el de la imagen derecha que se ven aquí, ecos puntiformes, a un eco que tiene cola de cometa. Esto es muy importante porque digamos, el eco con cola de cometa no da ningún punto a la clasificación del TIRAS y los ecos puntiformes dan 3 puntos. Tampoco hay que confundir los ecos puntiformes con digamos, con las zonas que se ven en los nódulos espongiformes, siempre por detrás de la parte quística que tienen estos espongiformes. Entonces, no confundir, y esto se da por los cambios de velocidad, no confundir esto con ecos puntiformes, con los reales, como se ve en este nódulo, que además es muy hipocoico, es más alto. Bueno, aquí no podemos escribir más alto que ancho porque está en el eje largo, pero sí que tiene contornos lobulados y ecos puntiformes. Ahora, ¿cómo hay que reportar los nódulos? ¿Cuándo hay que realizar la biopsia? ¿Y qué recomendaciones hay para el seguimiento de los nódulos? Y pues los sistemas de estratificación de riesgo son un montón, ¿no? Desde la ATA, el TIRAS de la ACR, la europea, también tenemos la coreana, los británicos, etcétera. Hay muchas clasificaciones. Sin embargo, pues quizás por estar tan cerca de Norteamérica, en nuestro medio, la que más utilizamos es la ACR del 2017 con su actualización del 2022 o 3, no recuerdo exactamente cuándo fue esto. Y pues para empezar, pues aquí tenemos la guía de patrones que da
la ATA, que incluso la ATA es la que maneja todavía como microcalcificaciones y divide desde benigno, sospecha muy baja, hasta muy alta. Y si se fijan, las características que contienen o que ven en la ATA, pues son prácticamente las mismas de las que ya hemos platicado antes. Entonces, dependiendo de cuáles son las que tengan, por ejemplo, aquí dice sólido o hipoecoico o componente hipoecoico de nódulo mixto con uno o más de los siguientes, lo vuelves muy sospechoso, con un riesgo pues muy alto de malignidad y se recomienda la BAF cuando es igual o mayor a 1 centímetro. Y cuando es menor a 1 centímetro, seguimiento entre 6 a 12 meses. Y pues si se fijan, esta clasificación pues no tiene todavía tirras, ¿no? Sino solamente lo ponen de benigno a muy sospechoso de malignidad. Ahora, donde ya tenemos la TIRATS es en la clasificación europea. Aquí tenemos que considerar algo bien importante. Uno, que el TIRATS 1 es una tiroides normal. Entonces, sí, siempre tenemos que especificar cuál es la clasificación que estamos utilizando, porque si yo pienso en ACR, entonces estoy diciendo no es normal, pero tengo un nódulo de características benignas. Pero en la TIRAS europeo, el TIRAS 1 es una tiroides normal. Y ya después va del TIRAS 2 al TIRAS 5 y son las características que va teniendo cuando por ejemplo, el europeo, con una de las siguientes, ya lo vuelves tierra 5, ¿no? Que es más alto que ancho, ya se vuelve 5. Y en la ACR solo da 3 puntos y todavía te quedarías con 3 puntos, exclusivamente con 3 puntos, claro. Te quedarías todavía por debajo de un TIRAT 5. Y pues, cuando hacer las BAF, pues aquí hace las recomendaciones desde el TIRAT 1 hasta el TIRAT 5 y cuándo hacer BAF o realizar vigilancia. Ahora, eh, la clasificación coreana, también el TIRATS 1 lo clasifica cuando no hay ningún tipo de nódulo. El TIRATS 2 ya hay un nódulo benigno. Es decir, tanto la europea como la coreana clasifican al TIRATS 1 como normal. Y a partir del TIRAS 2 es cuando ya se da alguna otra alteración. Y pues aquí tenemos que hacemos lo mismo, ¿no? Como lo clasificamos y la diferencia en relación a las otras es que el TIRATS coreano utiliza el 4, lo subdivide en A, B y C. Y esto es bien importante porque también luego me dicen, no, es que están usando una clasificación muy viejita. Pues no, no es que sea vieja o no, sino que si usas la CR, no tienes 4A, 4B o C. Si utilizas la europea, tampoco tienes A, B o C. Entonces, cuando usen otra clasificación o procuren decir cuál es la que están usando para que no tengamos ningún tipo de confusión. Y si se fijan, las características en las que se utilizan o que veamos son las mismas para todas estas. Y pues la ACR, que es la que, por lo menos en el medio donde yo me desenvuelvo, tanto los radiólogos como los endocrinólogos e internistas o la gente que en general ve esto, pues es la que ha adaptado. Y la composición, pues, que está en quísticos y el espongiforme que da 0 puntos, cuando es mixta da 1 punto y cuando es sólido o casi completamente sólida ya da 2 puntos. En cuanto a la ecogenicidad, que pueden ser anecoicos, que da 0 puntos, si es ecogénico o isoecoico 1 punto, hipoecoico 2 y muy hipoecoico da 3 puntos. En cuanto a la forma, ahí hay de dos, ¿no? O da 3 puntos si es más alto que ancho, o da 0 puntos si es más ancho que alto. En cuanto a los márgenes, si son lisos y mal definidos, no dan ningún punto, lobulados 2, y si hay extensión extrateroidea, 3 puntos. En cuanto a los focos ecogénicos, 0 puntos, si es cola de cometa o no hay nada. Las macrocalcificaciones dan 1 punto. En las calcificaciones periféricas dan 2 puntos y los ecos puntiformes 3. De todas estas, composición, ecogenicidad, forma y margen, solo puedes escoger una. Es decir,
Solo de aquí solamente puedes escoger entre sólido, mixto, o espongiforme o quístico, y así sucesivamente, excepto en los secos puntiformes, donde sí, si tiene secos puntiformes y además hay calcificaciones, entonces ya tiene macrocalcificación un punto más 3 puntos de secos puntiformes, ya son 4 puntos los que tienes que agregar. Y de ahí haces la clasificación en cuanto al número de puntos de 0, 2 puntos, 3, 4 a 6 y más de 7 puntos. Y de esto, depende del tamaño, se hace o no la biopsia de la tiroides. Si no cataloga para biopsia, entonces hay que hacer seguimiento en el TIRA-5 cada año durante 5 años, o sea, un TIRA-5 menor a 1 centímetro. El TIRAS-4 hay que hacer los primeros 3 años, descansamos el cuarto y después hacemos uno más en el quinto año. El 3 es un año sí y un año no, 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 y un año no, hasta el quinto. Y el 2 y el uno se recomienda no hacer ningún seguimiento. Sin embargo, pues vaya, seguramente ustedes estarán acostumbrados a que se hacen seguimientos hasta de TIRAS-1 con quistes, y esos pues a veces el paciente es el que lo solicita. Entonces, digamos, pero esta es la forma como realmente se recomienda que se haga el seguimiento. Si es un tiro a 5 menor a 1 centímetro, pues si es menor a 4 milímetros no funcionar, entre 5 y 9 hay que valorar el contexto clínico y la decisión del paciente. Es decir, si es un paciente que además ya tiene antecedentes familiares de cáncer de tiroides, o el paciente quiere hacerse la biopsia porque se siente estresado, pues hay que hacerla, ¿no? Y también debemos de referir en el reporte si el nódulo está en contacto o no con la tráquea, sobre todo por el nervio recurrente laringio, ¿no? Que pasa aquí, y pues es importante en caso de que pues se haga tiroidectomía y para ver las posibilidades de que haya lesión o no de este nervio. En cuanto al ultrasonido, pues las ventajas del ultrasonido pues, son identificar la aguja en cuanto a la biopsia cuando se toma, como se ve aquí claramente, y aunque estés muy cerca de los vasos grandes y que el nódulo sea muy pequeño, pues con el ultrasonido se puede ver muy bien. Una vez que mandamos la biopsia, pues el patólogo reporta en Bethesda del 1 al 6. El que nunca no queremos es el Bethesda 1, que es muestra insuficiente, y después de ahí tenemos otro gran problema, ¿no? El Bethesda 3 y el 4, que es el área gris, porque el 3 es atipia y el 4, aunque ya es una neoplasia folicular, no sabe si es benigna o maligna. Entonces, digamos, es la parte, la zona gris de la clasificación de Bethesda. Además de todas estas clasificaciones o del ACR o del TIRATS, pues nosotros hemos hecho algunos estudios con elastografía y donde pues, clasificamos a los nódulos en asteria del 1 al 4, y el 1 es el menos rígido y el 4 el más rígido, el que tiende más al rojo. Y cuando hicimos también estas, y además lo hicimos asteria, que es solamente compresiva, y también en cuanto a la proporción o semi-cuantitativa, en donde comparamos la rigidez del tejido sano con los nódulos. Y catalogamos cuando de más de 4, la rigidez 4 veces más. ¿Y qué pasó? Que aunque la sensibilidad y especificidad por sí misma no es grandiosa, pero sí la prueba o la elastografía hace que la prueba, el desempeño de la prueba se vuelva mucho mejor. Es decir, que sí ayuda a tomar buenas decisiones la elastografía, sobre todo con aquí tenemos el Asteria 4, como subimos la posibilidad de tener cáncer si nos regimos por esta categoría, aparte obviamente de todos los otros métodos. ¿Y cuándo fue cuando nos equivocamos? Pues cuando la rigidez era de más de 4 y tuvimos falsos positivos, pues vimos qué había pasado, y es que las lesiones que tenían un componente líquido fueron las que fueron falsos positivos, y las que fueron sólidas pues sí coincidieron perfectamente con Bethesda 5 y 6 en las lesiones sólidas. Y donde les digo, donde nos equivocamos también en la semi-cuantitativa fue o falsos positivos cuando había un componente líquido de la lesión. Ya también en los trabajos que hemos hecho con elastografía de ondas de corte, pues en el primero que hicimos, vimos que después de 21.5 kilopascales, el riesgo de que el nódulo tiroideo sea cáncer se incrementaba 7 veces. Esto no quiere decir que sea cáncer,
sino que solamente el riesgo se incrementa, algo muy similar a lo que sucede con el tabaquismo. Si fumas, es más probable, tienes más riesgo de tener cáncer de pulmón a largo plazo, y lo mismo sucede en este apartado que tuvimos, ¿no? Que a mayor rigidez, el riesgo de que el nódulo tiroideo sea maligno se incrementa. Y pues la elastografía tan funciona que, como vemos aquí en la curva ROC, pues que sí está por arriba de la mitad, en donde sí hay utilidad en cuanto a esta, con una posibilidad del 70% por sí misma, ¿no? Por sí misma. Y aquí esta gráfica a mí me encanta, ¿no? Porque aquí sí vemos la rigidez en kilopascales de los nódulos y el Bethesda, ¿no? Entonces, como vemos que los Bethesda 5 y los Bethesda 6 tienen una rigidez muy alta y se correlacionan perfectamente con el cáncer de tiroides. Y también aquí en esta de bigotitos, en estas gráficas, vemos cómo los Bethesda 3 y 4 y 2 tienen una rigidez mucho menor en relación a los Bethesda 5 y 6, ¿no? Y lo mejor de esto es que cuando hacemos esta división de esta manera, no se superponen aquí los bigotes, por lo tanto, esto quiere decir que la elastografía es de mucha utilidad, aunque quizás a la hora que vemos sensibilidad y especificidad no sea la más grande de todas, pero aquí está la prueba de que sí hay una buena correlación. Y para nosotros, pues, nuestro corte es 35 kilopascales, porque en 16 no nos ayudó mucho y en 45 realmente ya no cambia prácticamente nada. O sea que después de los 35 kilopascales para arriba, ya debemos de considerar la lesión que tiene mayor riesgo de o mayor posibilidades de que sea un nódulo tiroideo maligno. Y aquí tenemos algunos ejemplos que pues nos ponen esta cuestión, ¿no? Como un nódulo tiroideo de 0,3 centímetros que pues está muy hipoecoico. Aquí vemos, tiene vasculatura, es sólido y pues nos da suma 5 puntos, un TRATS 4. Se decidió, hablamos con los endocrinólogos, se decidió hacer la biopsia porque vimos cómo teníamos entre 38, 48 y hasta 55 kilopascales. Ya habíamos dicho que nuestro punto de corte es 35 y este siempre persistió por arriba. Entonces, por lo tanto, se decidió hacer la biopsia. De hecho, era tan chiquito el nódulo que pues, prácticamente la aguja era del mismo tamaño que el nódulo y nos reportaron aquí los granos de café, la pseudoinclusión y fue un papilar de tiroides. Entonces, digamos, la elastografía aquí no nos dio el diagnóstico, pero nos dio la pauta para tomar la decisión de hacer la biopsia en este caso específico. Aunque les digo, la ACR no recomendaba hacer la biopsia, pero hay que ver el entorno clínico de los pacientes, la circunstancia individual de cada uno de ellos para tomar estas decisiones donde la elastografía es de mucha utilidad. Muchas gracias.